Ok, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir la pizarra, déjenme ver si la encuentro. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Creo que ya. Ok, entonces vamos a continuar, o tal vez como darle más cimientos a esta idea que estamos explotando, que es el concepto de bases y coordenadas. Aquí la palabra, inclusive, ¿verdad? La palabra coordenadas hace referencia a la idea, ¿verdad? Que en un mapa, pues usted cuando da una dirección, pues utiliza ciertas, perdón, ciertas direcciones básicas, no sé, el norte, el este, por decir algo. Entonces, usted puede dar todas sus direcciones, todos los puntos en un mapa, lo puede dar diciéndole la latitud y la longitud, ¿verdad? Eso ubica unívocamente cualquier punto en un mapa. Entonces, recordemos, ¿verdad? Vamos a considerar V, digamos, un espacio vectorial. No vamos a considerar cualquier espacio vectorial en el sentido de que nos interesa poder llevar a cabo esta traducción. Y nota que si yo tuviese un espacio vectorial, ¿verdad? Un conjunto que para traducir una cantidad infinita de palabras, ocupo una cantidad infinita de palabras, pues esa traducción como que pierde gracia, ¿verdad? Si el diccionario, si las palabras básicas que ocupo ya de por sí es una cantidad infinita, entonces como que esa traducción no es muy útil. Entonces nos vamos a restringir a lo que llamamos espacios vectoriales de dimensión, ahorita hablamos del concepto de dimensión finita. ¿Qué quiere decir que un espacio vectorial sea de dimensión finita? Bueno, básicamente lo que hemos venido diciendo, que es que para traducir ocupo únicamente una lista finita, digamos, de n palabras, ¿verdad? Ocupamos solamente n, ¿verdad? Entre comillas, palabras básicas. Entonces, los espacios vectoriales que nos interesan son aquellos en donde la traducción se puede llevar a cabo utilizando una lista finita, ¿verdad? Esa cantidad es lo que llamamos la dimensión del espacio vectorial. ¿Cuántas palabras ocupo realmente para poder generar todo mi diccionario? ¿Hay otra pregunta? No, me levanto la mano. Ok, entonces nos vamos a concentrar únicamente en aquellos espacios vectoriales que realmente se puedan codificar mediante una colección finita. Aquí la palabra clave es finita. Y bueno, esos son los más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, y el espacio Rn, ni siquiera hace falta traducirlo, ya está traducido, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, dimensión n, ¿verdad? Aquí no hay nada oculto. El tamaño, la cantidad de palabras que yo ocupo para escribir cualquier elemento de R a la N es N, ¿verdad? No sé, pensemos otro ejemplo. Las matrices. Las matrices de tamaño N por M es un espacio vectorial y yo ese espacio vectorial, ¿con cuántas palabras básicas lo puedo escribir? ¿Cuál es la dimensión de este espacio? ¿Cuántas palabras se ocupan? ¿Cuántos elementos de este conjunto realmente ocupo para poder describirlos todos? N. No, en eso muy poquitos. Por ejemplo, no sé, las matrices 2 por 2, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, ocupo 4, ¿verdad? Básicamente ocupo, digamos, no sé, A, B, C, D. Ocupo un elemento que codifique esa posición. Ocupo un elemento que me codifique la posición 1, 2. Ocupo un elemento que se encargue de codificar lo que está en esta posición 2, 1.
ocupo un elemento que se encargue de la posición 2, 2. Entonces, note que para poder escribir una matriz cualquiera, de las matrices 2 por 2, ¿cuántas palabras ocupé? 1, 2, 3, 4. Es decir, ocupé 2 por 2, que es 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas palabras ocupo? ¿Cuántos elementos básicos voy a ocupar si tengo una matriz rectangular con n filas y m columnas? ¿Cuántas? N por M. N por M. N por m, básicamente una por cada posición, una por cada entrada, ¿verdad? N por m. ¿Okay? Bueno, básicamente una matriz por entrada. ¿Verdad? Porque entonces, si tengo una matriz, no sé, 2 por 3, no sé, A, B, C, D, E, F, y ocupo básicamente una palabra, una matriz que lleve la cuenta de qué es lo que iba en esta posición. Otra matriz que lleve la cuenta, que se recuerde, que codifique qué es lo que iba en la posición correspondiente. ¿Y cuántas ocupo? ¿Verdad? Voy a ocupar una por cada una de las variables, ¿verdad? Cada una de las entradas, cada una de las celdas de esta matriz. ¿Y cuántas tengo? Y tengo 6. ¿No? Entonces tengo 2 por 3, 6. No sé, el ejemplo que hemos usado bastante. Las matrices triangulares superiores, si es triangular, tiene que ser cuadrada. Entonces, digamos, de tamaño n. ¿Cuánto es la dimensión? Este espacio yo lo puedo codificar utilizando ¿cuántas matrices? N-1. N-1. No, son muchas, más bien ahora. ¿Verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, para n igual a 2, ocupo únicamente estas 3 posiciones, ¿verdad? Ocupo 3. Entonces ocupo, la respuesta sería 3. Para n igual a 3, y tengo esta posición, esta y esta. O sea que ocupo, ¿cuántas? 3, 4, 5, 6. O sea, no es... Oh, vos dijiste n-1. N-1 me viene muy poquito. Nota que esto vive las matrices triangulares superiores n por n, viven dentro de las matrices n por n, o sea que esto tiene dimensión n al cuadrado, ¿verdad? 2 por 2 es 4, si fuera 3 por 3 es 9, o sea, tiene el cuadrado, el tamaño de la cantidad de filas, por ejemplo. Entonces, si n fuese 4, y tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Aquí no ocupo nada porque aquí van puros ceros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas matrices básicas, elementales, no sé, ¿verdad? Ocupo realmente para escribir una matriz arbitraria triangular superior de tamaño 4 por 4? No ocupo las 16, ¿verdad? No ocupo 16 porque todo que está aquí no aporta. ¿Cuántas ocupo? N al cuadrado menos... ¿Cuántas? No sé, profe, es que para la 3 yo digo que es N al cuadrado menos N, pero no sé si es. N cuadrado menos N. Vamos a ver. Pero es que no va para la 2. Vamos a ver, ¿cuántos ocuparía en total? Ocuparía N cuadrado, ¿no es cierto? Si fuese toda la matriz completa la que ocupo, digamos, escribir, si no fuese triangular superior, ocuparía todas, o sea, N cuadrado. ¿Y ahora qué le estoy quitando? Le estoy quitando La mitad, digamos. la mitad, pero no es la mitad completa, ¿verdad? Ajá. Digamos, este triángulo que vamos a verlo si lo logramos hacer. Ese triángulo que está aquí arriba, ese triángulo que está aquí abajo tienen la misma cantidad. Y la diagonal, o sea, entonces sería esto, entonces me entiende, esto, más esto, más la diagonal, tiene que ser n al cuadrado, así está, ¿verdad? Me siguen, ¿verdad? Esta cantidad de puntos que están acá, es esto que está acá. Esta cantidad de puntos que está acá, es esta que está acá, pero es la misma, ¿verdad? Es decir, que esto es 2 veces es el triángulo que me interesa.
más la cantidad de puntos que hay en la diagonal tiene que ser n al cuadrado. Pero yo sé cuántos hay aquí, cuántos puntos hay en la diagonal. N. N. Es decir, que 2 veces la cantidad de puntos, o de números, de entradas, ¿verdad?, que hay en el triángulo superior, más n tiene que ser n al cuadrado. Y por lo tanto, si pasamos a esto a restar y dividimos entre 2, dice que la cantidad de puntos que hay en este triángulo es n cuadrado menos n sobre 2. Es decir, tal vez si factorizamos un n, me quedaría n por n menos 1 entre 2. Perfecto. Esta es entonces la dimensión de este espacio. N por n menos 1 entre 2. ¿Está bien? Noten que otra forma de hacer esa cuenta es que, ¿verdad?, en cada caso, ¿verdad?, si yo tengo si tengo la matriz triangular superior de tamaño n, ¿verdad?, un elemento de este conjunto, ¿cómo es? Empecemos de aquí abajo. Tiene 1, 2, 3. La última, ¿cuánto tiene? La primera no, la primera fila. Aquí tengo n puntos. Aquí tengo n menos 1. ¿Verdad? Tengo 3, tengo 2, tengo 1. ¿Cuántos puntos ocupo? Di 1 más 2 más 3 más n menos 1 hasta n. ¿No es cierto? ¿Y cuánto suma esto? Esto suma. ¿Alguien sabe esa fórmula? ¿Es la del factor? ¿Perdón? No sé si es la del factorial, profe. El factorial. El factorial sería el producto, ¿verdad? El factorial es 1 por 2 por 3 por... No la suma. Sí, sí, cierto, perdón. Esta fórmula para calcular esto es famosa. Supuestamente Gauss, ¿verdad?, a sus 8 años, o por ahí, ¿verdad?, la descubrió, ¿verdad?, en su clase de segundo grado, noveno, ¿verdad?, que es la siguiente, ¿verdad? La profesora les pregunta que cuánto es 1 más 2 más 3, hagámoslo hasta 100, ¿verdad? Creo que era el ejercicio que le pusieron a los chiquitos. Y entonces Gauss, ¿verdad?, como era Gauss, dijo, bueno, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, pero sumo al revés? Dice, yo sumo al revés, como la suma es conmutativa, y me tiene que dar lo mismo, me tiene que dar el mismo valor. Pero entonces, ¿ahora qué pasa si yo sumo las dos sumas? Y del lado derecho me tiene que dar el doble de lo que me hubiese dado sumando una vez. Pero ahora, si sumo por columna, 100 más 101, 101 más 99 más 2 es 101, más 98 más 3 también es 101. Y 1 más 100 es 101. Entonces, note que lo que tengo del lado derecho ahora es una suma de 101, ¿cuántas veces? De 100 veces, ¿verdad? Tengo una por cada columna, digamos. Y eso es el doble de ese. Y por lo tanto, la suma que yo quisiera calcular sería, por así, 100 por 101 dividido entre 2. Entonces, Gauss, es lo que dice el folclore, encontré una fórmula para sumar desde 1 hasta n, ¿verdad? Si yo aquí, pues, reemplazo este 100 por un n, y aquí me quedaría n menos 1, n menos 2, y noten que todas estas sumas verticales lo que dan es n más 1, n más 1, n más 1, n más 1, o sea que este 101 realmente debe ser un n más 1. ¿Y cuántas veces aparece? Y aparece una por cada columna, es decir, n veces. Es decir, que la fórmula para sumar desde 1 hasta n, ¿cuánto es? N por n más 1 entre 2. ¿Okay? Y solo que aquí me estoy dando cuenta que nuestra suma por algún motivo nos dio incorrecta, ¿no es cierto? Porque nos tuvo que haber dado n por n más 1, según esta cuenta, y nos dio menos 1. Entonces, déjenme ver, en alguna parte dejamos a alguien votado. Vamos a ver qué fue lo que hicimos aquí. Esto más esto es el doble, más la diagonal, que tiene n, nos tiene que dar la cantidad total, que es n cuadrado. Pasamos el n a restar, y nos dio n por n menos 1 entre 2,
y de acuerdo a esta otra forma de calcular cuántos puntos hay, nos dio más, ¿verdad? No, aquí nos dio n por n más 1 entre 2. ¿Dónde está? ¿Dónde nos falta? ¿Dónde dejamos perdido n puntos? O n medios. Dejamos perdido n medios puntos, me parece, ¿no? ¿Dónde está la? Aquí sería 3 más 2 más 1. En total es 6. Y 6 es 3 por 4 entre 2. No 3 por 2 entre 2. Entonces, en esta cuenta que está aquí, algo hicimos mal. ¿Qué hicimos mal? Esto es el n, aquí el n es 3 y nos dio 3 por 3 más 1 entre 2, no con el menos que nos dio aquí. ¿Dónde está el error? En alguna parte dejamos algo botado. Los puntos que no estoy dibujando son los mismos. O sea, esos que están aquí son estos mismos que están acá. Eso está bien. Entonces, 2 veces esa cantidad de puntos más los puntos de la diagonal, pero la diagonal tiene n puntos. Paso a restar. Perdón. Y me quedaría n por n menos 1 entre 2. No, está bien, está bien. Esta no es la dimensión, esta es la cantidad de puntos. Esta es la cantidad de puntos que hay en este triangulito. ¿Cierto? Pero la cantidad de puntos totales tengo que sumarles la diagonal. Entonces, ¿verdad? La dimensión, ahora sí, la dimensión sería la cantidad de puntos en este triangulito más la diagonal. ¿Verdad? Ocupo también contar la diagonal. Entonces, ahora sí, perdón, ahí está el error. Sería n por n menos 1 entre 2 más n. O sea, más 2 veces n medios. Y esto es n por n más 1 entre 2. Ahí está la falta. No estábamos contando los puntos sobre la diagonal. Entonces, corrijamos aquí, es n por n más 1 entre 2. Listo. Ok. Bueno, era un ejemplo. Era un ejemplo de cómo calcular la dimensión de, en este caso, el espacio de matrices triangulares superiores. Entonces, en general, nos interesa estudiar cuántas palabras básicas, ¿verdad? Cuántos elementos ocupo realmente para llevar a cabo esta traducción. Pero más importante, ¿verdad? Si ya tengo la lista de palabras básicas, ¿verdad? Si ya tengo la lista de, ¿verdad?, palabras básicas, ¿cómo hago para traducir? ¿Cómo hago la traducción? ¿Okay? Y es lo que queremos hacer hoy. Es lo que queremos hacer hoy. Okay. Entonces, antes de empezar, antes de responder esta pregunta, ¿cómo hago la traducción? Recordemos el concepto, digamos que para no estar poniéndole, ¿verdad?, comillas a una idea, como una analogía, recordemos cuál es el término matemático, ¿verdad? El término matemático para esta lista de palabras básicas es, bueno, una base. ¿Qué es una base? Si tenemos un espacio vectorial de dimensión n, entonces una base para el espacio V, una base para V es una lista, ¿verdad? Es un conjunto que necesariamente tiene n elementos, una lista de n elementos, que tiene la siguiente propiedad, las dos siguientes propiedades, ¿verdad? Tiene que generar. ¿Qué quiere decir que generar? Esto es lo que me dice que la traducción se puede hacer, ¿verdad? Toda palabra, todo elemento del conjunto, todo elemento de V se expresa
como combinación lineal de los elementos de ese conjunto. Pongamos el nombre. Es un conjunto, voy a llamarlo un conjunto B. Aquí la B, pues, hace referencia a la palabra base. Entonces, es un conjunto que le vamos a llamar B, tal que todos los elementos del conjunto V se pueden expresar usando únicamente la suma y el producto por constantes de los elementos de V, de los elementos de B, perdón. ¿Ok? Ahora, eso no va a ser suficiente, ¿verdad? Esto me dice que tengo suficientes palabras básicas, tengo suficientes para formar todas. Pero si yo quiero realizar una traducción y poder devolverme, quiero que además no me sobren palabras. Es decir, quiero tener una lista lo más grande, o sea, lo más grande que ocupo, pero no más grande. Entonces, ocupo que sea linealmente independiente. La condición de independencia lineal lo que me va a decir es que toda palabra de V se expresa como combinación lineal, como una única combinación lineal. No hay dos formas de traducir una palabra. A cada palabra le corresponde una única traducción, básicamente. No hay dos formas, porque tengo dos formas y tengo redundancia. Y si tengo redundancia, entonces no me sé cómo devolver, ¿verdad? Paso del español al inglés y después cuando me devuelvo obtengo una oración que no tiene por qué ser la original. Entonces, la independencia lineal lo que me garantiza es que esa traducción sea única, ¿verdad? Que genere, quiere decir que puedo hacerlo y que no lo puedo hacer de dos formas distintas, ¿verdad? Es lo que me da la independencia lineal. Entonces, en particular, ¿verdad? Traduzcamos esta frase a una fórmula o algo más, tal vez más matemático. Entonces, ya dijimos que una base va a tener la cantidad de elementos, V1, V2, va a tener N elementos. Entonces, se supone que usted escoge, como usted quiera, sus elementos, pero tienen que ser N. ¿No? Entonces, usted escoge sus elementos. ¿Qué quiere decir que genere? Que todo elemento de V, digamos que usted escoge un V cualquiera, y usted lo puede expresar, lo puede escribir como una combinación lineal de estos elementos, usando sumas y producto escalar. Es decir, que usted multiplica, no sé, por una constante real, ¿verdad? La primera palabra. Le suma, ¿verdad? Usa la operación de suma. Aquí utilicé la operación de producto escalar. Más, multiplica por una constante, llamamos C2, la segunda palabra. Y así, ¿verdad? Usando únicamente estos símbolos de más y de por, ¿verdad? Usted logra escribir su palabra arbitraria, ¿verdad? Utilizando únicamente sumas y productos por constantes. Entonces, esto quiere decir, así como está escrito, quiere decir que genera, ¿verdad? Es la condición 1. ¿Qué quiere decir que sea linealmente independiente? Bueno, que esta forma de escribirlo sea única. Entonces, para expresar la independencia lineal, ¿verdad? Que sería la unicidad de esta expresión, podemos hablar, podemos definir o expresar el concepto de independencia lineal para cualquier vector, pero es muy útil hacerlo respecto del vector 0, ¿verdad? Del elemento neutro para la suma, ¿verdad? Esto dice, ¿verdad? Como el 0 es un elemento del espacio vectorial, quiere decir que existen constantes C1, ¿verdad? C2, que me permiten expresar esa palabra, este elemento, como una combinación lineal de los elementos del conjunto básico, ¿verdad? Ahora, esto siempre existe, ¿verdad? Siempre existen constantes que yo multiplico mis palabras básicas y logro encontrar una combinación que me dé la palabra o el elemento 0. ¿Cuál? Sí, por ejemplo, tome C1 igual a 0, C2 igual a 0, etcétera. Cn igual a 0. Si yo escribo esta combinación en particular, pues 0 por vector 1 da 0, más 0 por vector 2 da 0. Es decir que yo siempre puedo escribir
la palabra 0, el vector 0, como esta combinación de V1, V2, V3, ¿verdad? Hasta Vn. Ahora, yo quiero que la combinación sea única, ¿verdad? Yo quiero que la palabra, la forma de escribir cualquier palabra sea única. Entonces, la independencia lineal, yo la puedo, ¿cómo se llama? Yo la puedo detectar si esta es la única palabra. Es la única forma. Entonces, decir que un conjunto es linealmente independiente es lo mismo que decir que la única forma de escribir 0 como combinación lineal de esas n elementos es tomando 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo. Note que, por ejemplo, si fuese el caso, estoy suponiendo, ¿verdad? Si fuese el caso que, digamos, la primera constante no fuese 0. Entonces, imagínense que yo pueda escribir 0 es igual, vector 0, ¿verdad? 0 es igual a cierto múltiplo de la primera palabra más cierto múltiplo de la segunda palabra, etcétera. Tengo una combinación lineal de estas n palabras, pero yo sé que la primera constante, pues estoy asumiendo que esa constante no es 0. Entonces, si yo puedo pasar todo esto a restar, y me quedaría que menos C1 por V1 es C2 por V2 más, etcétera, ¿verdad? Más Cn por Vn. Y si este número que está acá es distinto de 0, yo lo puedo pasar a dividir, ¿verdad? V1 sería menos 1 entre la constante 1 multiplicado por todo esto. Entonces, noten que si yo logro escribir la palabra 0 como combinación lineal de algunos elementos, donde al menos una de esas constantes no es 0, esto me dice que el elemento V1 depende ¿de quién? De V2, V3, ¿verdad? Depende de V2 hasta Vn. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que me dice que la palabra V1 no la ocupo en mi lista, ¿verdad? No tengo un conjunto independiente, sino que una de esas palabras dependía, y dependía como combinación lineal, ¿verdad? Dependía linealmente. ¿De quiénes? De estas otras palabras. Entonces, ya eso me dice que mi traducción no sería única, ¿verdad? Si yo logro expresar el vector 0 como combinación lineal, ¿verdad?, de otras palabras, donde alguna de las constantes no es 0, entonces esa palabra depende del resto. Y eso dice que el conjunto tiene cierta redundancia, ¿verdad? ¿Para qué usted ocupa la palabra V1 si la puede escribir en términos del resto? Y eso es algo que no queremos, ¿verdad? Eso es algo que no queremos. Por lo tanto, vamos a pedir que cuando escojamos una base, cuando escojamos un conjunto de palabras básicas, no ocurra esto. No ocurra esto y no ocurra esto para ninguna de estas. Es decir, que la única forma de escribir el 0 sea tomando la combinación lineal trivial, se llama esto. Combinación lineal trivial. ¿No? Trivial en el sentido de que siempre existe, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que sea la única, ¿verdad? Que sea la única. Ok. Entonces, una base, a ver, voy a repetirlo porque es muy importante. Una base de un espacio vectorial cuya dimensión es n, tiene n elementos linealmente independientes que generan. Veamos tal vez un ejemplo de esto, de la independencia lineal. No sé si tienen alguna pregunta. Agarremos, no sé, voy a agarrar 3 elementos, V1, V2 y V3. Solo que los voy a tomar, no sé, los voy a tomar en R6. Profe, perdón. Sí. ¿Podría subir un toquecito para terminar de copiar la definición? Gracias. Ok.
Ya, profe, gracias. Listo. Ok, voy a tomar estos tres elementos. Los voy a escoger así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que sigue es 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y voy a tomar este otro. Vamos a ver, este. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces tengo tres elementos. ¿En dónde? En el espacio vectorial R6. Quiero saber, ¿serán linealmente dependientes o linealmente independientes? Entonces, ¿cómo sé yo si, dado un conjunto en este caso escogí tres, pero podemos ser más o menos, si tengo un conjunto de elementos en un espacio vectorial, ¿cómo determino yo si ese conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente? ¿Existirá alguna dependencia lineal entre estos tres? ¿Verdad? ¿Será que es posible? Es posible, la pregunta, ¿verdad? ¿Es posible agarrar y multiplicar, no sé, el primero por una constante, el segundo por una constante y el tercero por una constante y obtener la palabra 0, 0, 0, 0, 0, la palabra 6, 6 ceros? ¿Será posible? Bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Porque si usted toma x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, y 0 por v, 0 por v1, 0, más 0 por v2, 0, más 0 por v3, 0, 0 más 0 más 0 es 0. Entonces, es posible hacerlo con x, y z alguno distinto de 0, ¿verdad? La pregunta es, ¿será linealmente dependiente o independiente? No es si se puede hacer, porque siempre se puede hacer. Es si se podrá hacer sin que ninguna de las tres sean 0 a la vez. Sin que alguna de las tres sea 0, perdón. ¿Está bien? ¿Todos están conmigo? Sí. Sí, veamos a ver qué significa esto que está acá. ¿Y quién es X? X era 1, perdón, ¿quién era V1? V1 era 1 hasta 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más, ¿quién es Y? Y era, pues, desde 7 hasta 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más, ¿quién era Z? Perdón, ¿quién era V3? V3 era de 7 hasta 2, para atrás. 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Será posible encontrar X, Y, Z, alguno de ellos distinto de 0, de forma que esto me dé 0, 0, 0, 0, 6 ceros? Sí, esto es equivalente a qué? Vámonos con color, como siempre, ¿verdad? A que X más 7Y más 7Z sea 0, ¿verdad? Eso es igual a que X más 7Y más 7Z sea 0. Eso es, ¿verdad? La primera posición tenía que sumar a 0. La segunda, ¿quién es? 2x más 8y más 6z tiene que ser 0. 2x más 8y más 6z tiene que ser igual a 0. La que sigue, vamos a ver, creo que ya vamos viendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? 3x más 7y más 5z tiene que ser 0. Es decir, 3x más 9y más, ¿cuánto? 5z tiene que ser igual a 0. Y así me faltan ¿cuántas? Me faltan 3, ¿verdad? Una por cada posición, ¿verdad? Tengo 6 posiciones. Y las 6
tienen que ser 0. ¿Verdad? Esto matricialmente, ¿cómo sería? Esto es equivalente, solo que lo voy a escribir de forma matricial. ¿Verdad? Mis incógnitas serían X, Y y Z. Y mi solución, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la matriz de coeficientes? Y, por ejemplo, para la primera columna, que corresponde a la X, ¿quién sería? 1, 2, 3, ¿qué más? Y después sigue 4, 5, 6, ¿no es cierto? La columna, la Y, ¿cuál sería? 2, 8. No, perdón, ¿cómo es? La columna, la Y, sería... aquí está. 7, 8, 9. 7, 8, 9 fue la que yo escribí. ¿Cuál seguiría? 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. La Z, 7, 6, 5. ¿Y cuáles siguen? 7, 6, 5, 4, 3, 2. O sea que aquí me quedaría 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Ok? Entonces noten que la vamos a decir, independencia, ¿verdad? O sea, ya sea que sea dependiente o independiente, la independencia del conjunto V1, V2 y V3 que yo escogí es equivalente, ¿verdad? Es equivalente a que este sistema de ecuaciones lineales tenga solución única o infinitas soluciones. Digamos, solución única me daría independencia lineal. Infinitas soluciones me daría dependencia lineal, LD. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué no pongo aquí una condición para inconsistente? ¿Será que este conjunto, será que este sistema de ecuaciones lineales que estoy intentando resolver podrá ser inconsistente? No, ¿verdad? Porque estoy resolviendo un sistema homogéneo, un sistema igualado a 0. Entonces, este sistema nunca es inconsistente. Entonces, si este sistema tiene solución única, si es única, tiene que ser esta. Porque esta ya existe, esta existe siempre. Entonces, si es única, tiene que ser X igual 0, Y igual 0, Z igual 0. Pero eso implica, o esa es la definición, de independencia lineal. Si existen otras, existen infinitas. Y note que es un problema, ¿verdad? Si yo quería traducir, no solamente me dice que en el caso de dependencia lineal una palabra sobra, sino que me dice que existen infinitas formas de traducir una palabra. Y eso es pésimo, ¿verdad? Entonces, Redundancia sería, profe. pero redundancia al infinito, ¿verdad? No es que existan dos palabras para house, ¿verdad? Existen un montón, existen infinitas. Entonces, es algo que queremos evitar, ¿verdad? Queremos evitar que exista redundancia, porque no es que existan dos palabras para la misma. No, existen infinitas formas de escribir una misma palabra en términos de un conjunto redundante, ¿verdad? Entonces, la dependencia lineal, si fuese linealmente dependiente, habrían infinitas formas de expresar una combinación. Existirían infinitas formas de expresar esta palabra. Y si existen infinitas para esta, existen infinitas para todas, ¿verdad? Esta no tiene nada particular. Ok. Entonces, la pregunta, ¿es este conjunto linealmente independiente o linealmente dependiente? Depende de la solución de un conjunto de ecuaciones lineales. Bueno, ¿cómo se resuelve un conjunto, un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, básicamente la respuesta a todas nuestras preguntas es la reducción gaussiana. ¿Cómo sé yo si este sistema de ecuaciones lineales, voy a volver a escribir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo sé yo si este sistema de, ¿cuántas tengo? Tengo 6 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cómo sé yo si este sistema tiene solución única o tiene infinitas soluciones?
Y le aplico la reducción gaussiana. ¿Qué me va a delatar? Yo termino, ya hago la reducción gaussiana. Aquí está, ya la hice, aquí está. 2, 4, 6, aquí está. ¿Qué es lo que me va a decir esta matriz para saber yo si tengo infinitas soluciones o una única solución? Yo lo hago, ¿verdad? No es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, agarro este 1 para poner ceros por debajo. Y luego ya me queda lo que sea y agarro lo que me queda acá y pongo ceros aquí y ceros acá. Y lo que me queda y pongo ceros aquí y ceros acá. O sea, la reducción gaussiana no es difícil. Ya todos sabemos hacer reducción gaussiana. La pregunta que le estoy haciendo es, ¿qué va a quedar acá que me va a decir, sí, tengo solución única, o no, tengo infinitas? ¿Cómo me voy a dar qué es lo que yo espero que quede para decir si sí o si no? Que se cancelen varias ecuaciones. No, pues se van a cancelar, ¿verdad? Eso es de fijo, pero ¿qué forma? Ok, contestemos una pregunta. ¿Qué forma tendrá la matriz resultante, ¿verdad? Cuando la aplico la reducción gaussiana y llego a la forma escalonada, reducida por renglones, como dicen en el libro, ¿verdad? ¿Qué forma escalonada reducida espero tener si la respuesta es que tengo independencia lineal, ¿verdad? Cada una de estas columnas corresponde a una variable, la x, la y y la z. Entonces, ¿perdón? 3. ¿Tres qué? Digamos, 3 filas, las demás nulas. Exacto, ¿verdad? Si yo logro llegar a 3 filas, bueno, entonces digo esta, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? La otra, esta. Y la otra, y esta, ¿verdad? Esto me dice que la X, ¿verdad? La primera fila me dice que X vale 0. La segunda fila, que es para la Y, bueno, la segunda columna, que es para la Y, me dice en la segunda fila que la Y vale 0. Y la tercera columna, que es para la Z, en la tercera fila me dice que la Z vale 0. Entonces, la única forma de que la respuesta sea que el conjunto es linealmente independiente es que tenga, como dijo la compañera, 3 filas no nulas. El resto, note que si tengo este 1 y este 1, automáticamente voy a poner ceros por encima y por debajo. Entonces, independientemente de lo que estaba acá, independientemente de lo que estaba aquí, esto se va a convertir en puros ceros una vez que yo logre colocar 3 ceros en esta parte superior. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado? Entonces, la respuesta es, ¿verdad? La respuesta es, tal vez vayamos paso por paso. Si, no lo he hecho, ¿verdad? Si el sistema tiene solución única, esta tiene que ser la forma escalonada reducida, no hay de otra. Esa tiene que ser. Si no tiene solución única, entonces la forma escalonada reducida no puede ser esta. Tiene que ser otra. Y si es otra, quiere decir que en algún paso me apareció una fila de ceros extra. Estas 3 están garantizadas, siempre van a aparecer. Pero en alguna parte apareció otra. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? La compañera lo hizo muy bien, ¿verdad? Dice, el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única sí y solamente sí, ¿verdad? En la forma escalonada reducida, aparecen, quedan, ¿verdad? Quedan 3 filas no nulas. Esas 3 filas que están acá, de fijo van a aparecer. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas ecuaciones. Es decir, de fijo sobran. O sea, de fijo sobran ecuaciones. Pero para que tenga solución única, me tienen que sobrevivir exactamente la cantidad de incógnitas. Tengo 3. ¿verdad? Y, ¿verdad? Por exactamente el mismo argumento,
el sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones, sí y solamente sí, no pasa esto. Es decir, en la forma escalonada reducida quedan menos que 3. No pueden quedar más de 3, ¿verdad? No pueden quedar más de 3 filas. Quedan menos de 3 filas no nulas. ¿No? Entonces, ¿cómo hago yo para contestar la pregunta? Aplique la reducción gaussiana y cuente cuántas filas quedaron. ¿Alguien recuerda cuál fue el nombre que le dimos a las filas no nulas de la forma escalonada reducida de la matriz? Le hemos dado un nombre hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama la cantidad de unos que me quedan a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana? ¿Alguien recuerda ese nombre? No recuerdan. Bueno, ese no, a eso se llama el rango. El rango de una matriz, es el número de filas no nulas, no de la matriz, sino de su forma escalonada reducida. Es decir, ¿verdad? Esto es equivalente a decir, es la cantidad de filas linealmente independientes. ¿Por qué? La reducción gaussiana, ¿qué es lo que hace? Es tomar combinaciones lineales de las filas, ¿verdad? Es tomar combinaciones lineales y ver cuántas desaparecen, cuántas realmente estaban sobrando. ¿Ok? Entonces, el rango de una matriz es el número de filas linealmente independientes. Y esto quiere decir, ¿verdad? Básicamente, en el ejemplo anterior, si quedan 3 filas linealmente independientes, es decir, que tengo 3 vectores, el V1, el V2 y el V3, que son linealmente independientes. Profe, ¿Sí? en infinitas soluciones entonces sería 1, ¿Uno qué? Perdón. el rango. Bueno, menor que 3, ¿verdad? Menor que puede ser 2, 1, no puede ser 0, ¿verdad? No puede ser 0 por el simple hecho de que para que sea 0, la única matriz de rango 0 es la matriz 0. Y claramente ninguna de estas filas es 0. Entonces, al menos hay una fila que es linealmente independiente. No 6, no pueden haber 6 que todas sean dependientes de 0, porque depender de 0 es ser 0. ¿Verdad? Entonces, el rango puede ser, en el caso de menor que 3, y puede ser 2 o puede ser 1. 0 no puede ser porque para que sea 0, tuve que haber empezado con la matriz de puros ceros y no lo hice. ¿Verdad? Nota que eso me dice también cuántas, digamos, si me da que es 2, si me diera que el rango es 2, quiere decir que una fila desapareció extra. Eso quiere decir que una fila depende de las otras 2. Si el rango fuese 1, eso quiere decir que 2 filas desaparecieron. Eso quiere decir que las 2 filas que desaparecieron es combinación de la que quedó viva. Entonces había una fila dependiente. Entonces, el rango me dice cuántas filas realmente son linealmente independientes. Un resultado que pues, no voy a hacer mucho énfasis es que el rango es también la cantidad de columnas que son linealmente independientes. Y note que aquí es interesante este teorema, este resultado, porque las columnas de esta matriz son exactamente los elementos que yo escogí. ¿Verdad? Yo escogí estos elementos, los puse como columnas y le apliqué la reducción gaussiana. Entonces, al final, la cantidad de filas que quedaron vivas es también la cantidad de columnas que deben de quedar, digamos, las operaciones son de fila, pero si yo hubiera hecho operaciones de columna, igual llego a 3 columnas linealmente independientes. Entonces, el rango de la matriz me dice cuántas filas, o en ese caso, cuántas columnas no dependen entre sí, ¿verdad? Cuántas son independientes. Y la palabra linealmente, ¿verdad? Aquí se hace referencia a la suma y el producto,
que es lo que uno hace a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana. ¿Okay? Entonces, bueno, respuesta, ¿verdad? Respuesta. Yo calculé cuál es el rango de esa matriz que está ahí y es 3. No lo voy a hacer ahorita porque pues, no es un ejercicio profundamente interesante. Entonces, ustedes hacen la reducción gaussiana con cuidado. Rápidamente se dan cuenta que esta matriz tiene rango 3. ¿Verdad? Aquí le va a quedar 3 unos. 1, 1, 1. Y por lo tanto tiene rango 3. ¿Ven? Entonces, como ejercicio, ¿verdad? Ejercicio. Lleve a cabo la reducción gaussiana y cuente que al final van a quedar 3 matrices, 3 filas, no 0. Una vez que aparecen estos 3 unos, inmediatamente usted puede poner ceros por encima y por debajo, ¿verdad? Kevin, adelante. Profe, ¿y no hay ninguna relación, por ejemplo, con las constantes que está multiplicando a las uves? Porque eran 3 constantes y el rango nos está dando 3. No, correcto. Lo que nos dice, ¿verdad? Lo que nos dice que el rango sea 3, esto es el sistema original, solo que simplificado, ¿verdad? Entonces, ahora, la X, que corresponde a la primera columna, es 0. La Y es 0. Y la Z es 0. Entonces, el hecho de que me queden 3 unos, me dice que la única solución, es X igual 0, Y igual 0 y Z igual a 0. Esa solución siempre existió, inclusive antes de que yo la intentara buscar. La pregunta no es si esta existe, porque esta siempre existe. La pregunta ¿es la única? Es la única. Y la respuesta, en este caso, es que sí, ¿verdad? La única forma de combinar estas 3 palabras y obtener la palabra 0 es tomando 0 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto. ¿Verdad? Que es una forma muy tonta de haber encontrado, ¿verdad? De escribir la palabra 0. Daniel. Profe, entonces en vez de haber dicho que esto fuera igual a la matriz 0, hubiéramos puesto otra matriz, es lo mismo, hacemos la reducción gaussiana y en la parte aumentada ponemos la matriz que buscamos. Y si nos queda igualmente lineal, tipo con linealmente independiente, podemos decir que es la única solución, ¿o no? Ok, correcto, ¿verdad? Su pregunta ahora es, ya probamos que es linealmente independiente. Ahora, ¿será que genera? O más bien, ¿qué genera? No puede generar todo el espacio ambiente, porque para eso ocupamos 6. Entonces, ¿qué genera? Genera todas las posibles combinaciones de esas 3 palabras, ¿verdad? Entonces, si yo agarro una palabra cualquiera, ¿verdad? Agarro el vector 0, 1, 0, 1, 0, 1, pregunta, ¿será este vector combinación lineal de estos 3? Tendría que reemplazar, llamémoslo esto V. Tendría que reemplazar este 0 por un V y ver si existe una solución. Si existe, va a ser única, porque ya probamos que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, la independencia lineal garantiza, en caso de existencia, la unicidad. ¿Está bien? Ok, profe, entonces para probar que cualquier conjunto es linealmente independiente, siempre lo hacemos con la matriz 0 y ya ahí nada más buscamos luego si nos pidieran las soluciones, hacemos lo otro. Exacto, exacto. Ok. De hecho, bueno, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si voy a tomar los mismos, el mismo V1, ¿verdad? V1 era 1, 2, 3, 4, 5, 6. El V2 era, ¿qué era? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y voy a tomar un V3 distinto. Voy a tomar, para no equivocarme, este otro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es otro conjunto, ¿verdad? Tengo otro conjunto de 3 vectores. La pregunta es la misma. ¿Será linealmente dependiente o linealmente independiente? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta haciendo el ejemplo anterior? La respuesta, ¿qué es lo que me va a decir la respuesta? ¿Cómo sé yo si es
linealmente dependiente o linealmente independiente. Me lo va a decir el rango ¿de qué? De la matriz que tiene como columna V1, V2 y V3, ¿cierto? Si este rango es 3, la respuesta es linealmente independiente. Si este rango es menor que 3, la respuesta es linealmente dependiente. ¿Verdad? Que si me da 3, es que no hay dependencia entre los 3, ¿verdad? Son 3 vectores LI, linealmente independientes. Si me da menor que 3, quiere decir que alguno de estos 3 depende de los otros. Bueno, yo hice el cálculo, ahí veo como ejercicio, no es interesante llevar a cabo el cálculo, pero yo hice el ejercicio y el rango de esta matriz es 2. Si ustedes agarran estos 3 vectores, los colocan como columnas de esta matriz y le aplican la reducción gaussiana, van a llegar a una matriz en donde únicamente sobreviven 2 de ellos. Esto quiere decir que puedo expresar, uno de ellos, uno porque me faltó uno, ¿verdad? Puedo expresar uno de ellos como combinación lineal de los otros 2. ¿Okay? Y en efecto, noten que, vamos a ver, yo lo hice aquí, si yo multiplico el primero por 13, le resto 7 veces el segundo y le sumo 6 veces el tercero, ¿qué me queda? Hagamos el cálculo. Esto sería 13 veces, el primero era 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Menos 7 veces el segundo. ¿El segundo quién era? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y a esto le sumo 6 veces el tercero. ¿Quién era el tercero? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. ¿Qué me queda? ¿Qué me quedaría? 13 por 1, 13. 13 por 2, 26. 13 por 3, 39. Voy a parar aquí. Menos, perdón. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Y ahí sigo. Más 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. Y ahí lo que sigue. Y noten, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar acá? 13 más 36, 49. Menos 49, 0. 26 más 30, 56. Menos 56, 0. 39 más 24, 63. Menos 63, 0. Y si ustedes toman la paciencia de calcular lo que está aquí, que no escribí, da 0, 0, 0. Es decir, que estos 3 vectores, esos 3 elementos, V1, V2, V3, me permiten escribir de forma no trivial al elemento 0. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, puedo despejar V3, ¿verdad? Esto dice que V3, ¿qué es? Si paso todo esto a restar, me quedaría menos 13 V1 más 7 V2 dividido entre 6. Es decir, que el V3 es combinación lineal, ¿verdad? Usted únicamente la suma y el producto por constantes. Esto es un producto por una constante. Entonces, el vector V3 es combinación lineal de V1 y V2, ¿verdad? Entonces, V3 depende linealmente de el conjunto que contiene a V1 y a V2. ¿Verdad? Entonces, ya que V1, V2, V3 tiene una redundancia. Yo este V3 lo puedo quitar y aún así lo puedo recuperar. ¿Verdad? El conjunto es linealmente dependiente. Okay. ¿Estamos bien? Sí.
Profe, y ahí Ujú. el V3 no es el único, ¿verdad? Dependiente, Ah, porque no, claro, ¿verdad? Lo mismo ocurre, ¿verdad? V1 es linealmente dependiente de V2 y V3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo podría despejar de acá V1, ¿verdad? V1 es igual a 7V2 menos 6V3 dividido entre 13, por ejemplo. Exacto. Me sobra una, ¿verdad? Me sobra una palabra, ¿verdad? El rango es uno menos que lo que debería ser. Entonces, eso quiere decir que yo puedo escoger alguno de estos tres y quitarlo. ¿Por qué lo puedo quitar? Porque lo puedo expresar en términos de los dos que no quité. Claro, sí, yo puedo escoger por quitar. ¿Tá? La cosa es que sobran, ¿verdad? De la lista de tres, sobra uno. Sobra uno. Sí. Y lo mismo con V2, ¿verdad? V2, en este caso, V2 es linealmente dependiente de los otros dos, de V1 y V3. Sí. Ok. Bueno, aquí lo que quiero enfatizar es que responder si un conjunto es linealmente dependiente o independiente es responder si cierto sistema de ecuaciones lineales tiene o no solución única. Y en el fondo, eso me lo da, ¿verdad? Mediante la reducción gaussiana, la forma escalonada reducida. Si al hacer la reducción gaussiana todos los vectores sobreviven, entonces eso quiere decir, ¿verdad? Mediante el rango, que hay solución única. Si alguno se muere, el rango decrece, ¿verdad? Baja. Del total puede ser menor. Entonces, aquí, tal vez para hacer una pequeña observación, ¿verdad? Muy importante. En general, un conjunto, llamémosle, era un conjunto, digamos, V1, V2, digamos, hasta un VM, un subconjunto del espacio vectorial, digamos, de tamaño n, es linealmente independiente, sí, solo sí. ¿Qué cosa? Tiene rango 3. Bueno, no sé. El rango es igual al de sus ecuaciones. Sí, solamente sí. Que, bueno, tengamos La cuidado, forma ¿verdad? escalonada. Sí, solamente sí. El rango, pero ¿el rango de quién? El rango de la matriz, Los cuando usted conjuntos. coloca, digamos, V1 como columna, ¿verdad? Lo puede colocar como fila, ¿verdad? No hay ningún problema, pero vamos a ver que es útil pensarlo como filas, como columnas. Lo puede colocar como fila, no importa. Si usted coloca esos vectores, esa lista como columnas, ¿qué es lo que tiene que pasar al final? Que ninguno se muera. ¿Y cuántos habían? Ya habían m, ¿verdad? Solo si el rango es m. ¿Está bien? Nota que en particular esto dice, ¿verdad? Que necesariamente un conjunto linealmente independiente de Rn tiene que tener no más, ok, vean que hay dos variables, ¿verdad? La cantidad de elementos y la dimensión del espacio. ¿Verdad? Entonces, necesariamente, para que el rango no decrezca, tiene que tener m menor o igual que n. ¿Verdad? Si tengo más, ¿verdad? Si tengo más elementos que la dimensión, necesariamente va a decrecer. Entonces, necesariamente un conjunto linealmente independiente en este espacio de dimensión n tiene menos elementos que la dimensión. O dicho de otra manera también, ¿verdad? En particular, si m es más grande que n, ¿verdad? Si m es más grande que n, necesariamente
el conjunto es LD. Si yo agarro 4 vectores de R3, ¿verdad? Agarro 4 vectores de R3, entonces el vector 1, 2, 3, este es V1, el vector V2, este es 3, 4, 5, el vector V3 es 7, 8, 9, y agarro uno más, V4 es igual a 12 pi raíz de 2, ¿verdad? Si yo coloco estos elementos como columnas, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 raíz de 3 pi, definitivamente, ¿verdad? Tengo 4. El rango de esto es a lo sumo 3. ¿Cierto? O sea, ¿cuántas filas no nulas me van a quedar? Y si tengo 3 filas, a lo sumo, me van a quedar 3 filas. Es decir, que siempre va a ser menor que 3. Es decir, que nunca es 4. Yo empecé con 4 elementos y definitivamente no puedo tener 4 como rango, porque tengo 3 filas nada más. Entonces, noten que si tengo más elementos que la dimensión, necesariamente el conjunto tiene dependencia, ¿verdad? Es imposible dar un conjunto de 4 elementos dentro de R3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 es lo máximo de un conjunto LI, ¿verdad? Ya 4, 5, 6, ¿verdad? Más que 3, automáticamente es linealmente dependiente. Entonces, este criterio, ¿verdad? Nota que esto, de nuevo, esto es reducción gaussiana llevado a su máxima utilidad. ¿Verdad? En particular, es muy útil preguntarse qué pasa en el caso más maximal, en el caso más grande. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la cantidad de elementos es lo más grande posible? Entonces, un conjunto con la cantidad máxima que podría ser linealmente independiente. Es linealmente independiente si y solamente si, ya dijimos, ¿verdad? El rango de la matriz es n, ¿verdad? Empecé con n y ninguno se murió. Bueno, pero esta matriz ahora, ¿de qué tamaño es? Esta matriz es cuadrada, es n por n, ¿verdad? Porque cada fila, cada uno de estos elementos tiene altura n, y pongo n a la par del otro, esta matriz es cuadrada n por n. ¿Cuál es la única matriz cuadrada de tamaño n por n cuyo rango es n? ¿Cuál es La identidad, profe, la tal vez. identidad? Correcto, ¿verdad? Es la única. Entonces, note que esta condición es equivalente a decir que la matriz, un nombre, voy a llamarle a este conjunto, lo voy a llamar, ¿verdad? B, entonces a esta matriz la voy a llamar así, como corchetes B, para que no sé, ¿me entienden? Es la matriz puesta, es como la lista puesta como matriz. Entonces, la matriz tiene que ser equivalente a la única matriz de tamaño n por n que tiene n filas no nulas, que es la matriz de identidad. Esto es equivalente, ¿verdad?, a decir que las filas o las columnas, ¿verdad?, ambas, de la matriz que se forma tomando esta lista y poniéndola como matriz, ¿verdad?, columnas de una matriz, son linealmente independientes. Y esto es equivalente a decir que, por ejemplo, el determinante de la matriz que estamos construyendo es distinto de 0. Entonces, en el caso particular, bueno, tal vez una más, ¿verdad? Esto es equivalente a decir que la matriz es invertible, ¿verdad?
Entonces, noten que en el caso más grande posible, que es donde tengo la cantidad exacta de elementos que yo sé que podrían generar todo el espacio, entonces, ese conjunto es linealmente independiente si se cumplen todas estas condiciones que son las mismas. Noten que en particular esta es muy útil porque yo sé calcular determinantes muy fácil, ¿verdad? Con la calculadora, por ejemplo. Entonces, este es un resultado muy útil, ¿verdad? En particular, ¿verdad? En particular, bueno, en particular nada, ¿verdad? En el caso extremo, que tengo la cantidad exacta que necesito, determinar independencia lineal se puede resumir, se puede calcular numéricamente, ¿verdad? Esto es un criterio numérico, por ejemplo, que sustituye, por ejemplo, a la reducción gaussiana, ¿verdad? Para calcular cuál es el rango, ocupo hacer la reducción gaussiana. Pero, por ejemplo, este método, ¿verdad? Calcular el determinante, no necesita llevar a cabo la reducción gaussiana. Entonces, en el caso particular de un subconjunto con la cantidad precisa de elementos, pues tengo una herramienta numérica que me mide cuando un conjunto es LI o LD, ¿verdad? Si aquí me da que es igual que 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, calculemos en R3, tomemos estos tres elementos. 2, 3, 5, V2 igual a 7, 11, 13 y V3 igual a 17, 19, 23. Entonces, pregunta, este conjunto será el conjunto B que contiene a V1, V2 y V3 linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver si existe alguna dependencia entre ellos. ¿Cómo? Bueno, monto un sistema. Ahora yo quiero saber si X multiplicado por V1 más Y multiplicado por V2 más Z multiplicado por V3 da 0, 0, 0. Bueno, aquí los puse como filas, pero no importa, conformes. Y esto es equivalente a, cuando ustedes escriben cuánto es V1, cuánto es V2, cuánto es V3, y a resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Cuál? Y la matriz de coeficientes es la que se obtiene al colocar esos elementos como columnas de una matriz. ¿Cómo sé yo si ese sistema tiene solución única o no? Y, por ejemplo, puedo calcular cuánto es su determinante. Bueno, yo calculé el determinante de esta matriz antes de la clase y me dio que es menos 78. ¿No? Y menos 78 es distinto de 0. Y esto quiere decir, entonces, que este sistema tiene solución única. Bueno, pero si X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0 es una solución, y estoy diciendo que es única, entonces esa es la única, ¿verdad? X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. ¿Okay? Es decir, el conjunto que contiene a V1, V2 y V3 es linealmente independiente. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Será este conjunto un conjunto generador? Pregunta. ¿Será el conjunto B generador? Dicho con otras palabras, ya sé que es linealmente independiente. ¿Será que es base? ¿Será que puedo escribir todo elemento? ¿Será que puedo escribir todo elemento de R3 como combinación lineal de estos tres? Si yo agarro, digamos, este V, entonces A, B, C,
¿Será que se puede escribir X por V1 más Y por V2 más Z por V3 igual a V? Existirán X, Y y Z, tales que esta combinación precisa de V1, V2, V3 me da mi elemento favorito de V3, por ejemplo. Y si ustedes escriben quién es V1, quién es V2 y quién es V3, esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Esto es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales. Noten que lo que está del lado izquierdo es exactamente lo que yo escribí antes. Es decir, que esto es equivalente a un sistema, esto es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Solo que ahora no va a estar igualado a 0. Y por lo tanto aquí no voy a tener una columna de ceros. ¿Qué voy a tener? Y va a estar igualado a V. Entonces voy a tener A, B, C. Entonces, pregunta, ¿será que este sistema, ¿cómo era? 2, 3, 5, ¿cuánto está? 2, 3, 5. 2, 3, 5. ¿Qué más era? 7, 11, 13. 7, 11, 13. Aquí tengo escrito por acá. 17, 19, 23. Multiplicado por las incógnitas, voy a escribirlo así. X, Y, Z. Igual a ABC. ¿Será que el sistema tiene solución? Solución única, ¿verdad? Además, ¿verdad? Si quiero que sea base, pues no quiero que dos palabras se traduzcan igual. Entonces, ¿tiene solución única? Como el determinante es diferente de 0, entonces en teoría sí, ¿no? Exacto, ¿verdad? Noten que la condición es la misma, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué este sistema tiene solución única? Bueno, porque su determinante es distinto de 0. Nota que el determinante únicamente se fija en la matriz de coeficientes. Bueno, esta es la misma matriz de coeficientes. Entonces, el hecho de que fuese linealmente independiente es el mismo hecho que me dice que este conjunto es generador. Tengo 3 elementos de R3 linealmente independientes. Eso automáticamente me garantiza que ese conjunto es una base, ¿verdad? Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque su determinante era, ¿cuánto dijimos? Menos 78, que es distinto de 0. Entonces, note que, una observación muy importante, en R, aquí el ejemplo lo hice con R3, pero en cualquier dimensión, ¿verdad? En Rn, un conjunto del tamaño apropiado, ¿cuál es el tamaño apropiado? N. Un conjunto linealmente independiente con N elementos, automáticamente genera. Es decir, es base. Entonces, si yo tengo la cantidad correcta de elementos, en este caso ahora sería n, si tengo n elementos que cumplen con la condición 1, automáticamente cumplen con la condición 2. Es decir, cumple las dos. Entonces, noten que, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero encontrar quién es la X, quién es la Y y quién es la Z, noten que yo la puedo, bueno, ¿cómo encuentro la X, la Y y la Z? Y puedo aplicar la reducción gaussiana, ahora esa es una forma. Pero noten que, dado que los sistemas de ecuaciones lineales corresponden a multiplicación matricial, eso es algo que hemos explotado bastante. Entonces, resolver este sistema de ecuaciones lineales equivale a pasar a dividir esta matriz. Entonces, noten que, ¿verdad? ¿Cómo encuentro yo el X? Tengo la matriz, esta multiplicada por mis incógnitas X, Y y Z igual a B, C. ¿Cómo encuentro yo mi vector, mi columna de incógnitas? Y pasando a multiplicar por la inversa. ¿Cómo sé que la inversa existe?
porque su determinante es distinto de 0. Es decir, que en este caso, el X, el Y y el Z se puede calcular ya sea mediante la reducción gaussiana o multiplicando por la inversa el elemento que queremos generar, ¿verdad? Que queremos generar. Bien. Por ejemplo, hagamos tal vez un ejemplo. Consideremos el vector, no sé, yo escogí este, vamos a ver cómo se llama. Yo escogí el vector 6, 1, 9. Entonces, si yo quiero encontrar cómo escribirlo, yo quiero escribir esto como X por V1 más Y por U. Lo quiero traducir. ¿Verdad? Quiero traducirlo en términos de mis 3 palabras favoritas. ¿Verdad? Esas 3 palabras favoritas yo las hice con puros números primos, ¿verdad? Entonces son favoritas para mí, ¿verdad? 2, 3 y 5, 7, 11, 13, 7. Todos estos números son primos y por lo tanto son mis 3 palabras favoritas de todo R3. Entonces yo quiero expresar otro elemento cualquiera usando únicamente mis 3 palabras favoritas. Bueno, esto es equivalente, ¿verdad? El valor de la X, el valor de la Y y el valor de la Z satisfacen este sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuánto era aquí? 6, 1, 9. ¿verdad? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿Qué fue aquí? ¿Qué es eso? 17, 19, 23. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente, ¿verdad? ¿Cómo despejo yo el X, el Y y el Z? Pues, el X, el Y y el Z lo encuentro multiplicando por la inversa al lado izquierdo, ¿verdad? Porque esta matriz está del lado izquierdo, el vector original, 6, 1, 9. Que sería la inversa de 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Como ejercicio, yo me tomé la libertad de hacer este cálculo temprano en la mañana y me dio que la X vale 5, la Y vale menos 3 y la Z vale 1. Entonces, cuando ustedes calculan esta matriz y la multiplican por esta columna, pues les da una columna. ¿Cuál? Y la columna solución. Entonces, si ustedes quieren verificar que 5 multiplicado por, ¿cuánto sería? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Restándole 3 veces la segunda matriz, la segunda columna, ¿verdad? 7, 11, 13. Sumado con una vez, ¿verdad? Una vez la tercera columna, ¿cuál era? 17, 19, 23. ¿Cuánto les da? 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 5, 25, menos 3 por 7, 21, 3 por 11, 33, 3 por 13, 39, más 17, 19, 23. ¿Cuánto nos da? 10 más 17, 27, menos 21, 6. 15 más 19, 34, menos 33, 1. 25 más 23, 48. 48 menos 39, 48 menos 39, 5. ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas? 48 menos 39, 7, ¿no? Entonces, ayuda. 48 menos 39 es 9. 9. ¿Ok? 619. Y eso fue exactamente, aquí está, correcto. 619 fue el vector que yo estaba intentando escribir como combinación lineal de mis 3 palabras favoritas de todo el 3. ¿no? Entonces, esto me da 3 constantes que determinan de forma única, que este sistema tuvo solución única al vector 619 como combinación lineal de estas 3 palabras que generan de forma única
todo R3. ¿Ven? A estas constantes, ¿verdad? A X, Y y Z se le llaman las coordenadas de el vector V en la base o respecto a la base. Respecto a la base B. ¿Okay? Son las tres constantes, en este caso porque estamos en el 3, son las tres constantes que me permiten utilizar únicamente mis tres palabras básicas para expresar el vector que yo escogí. En general, ¿verdad? En general, si yo tengo una base V1 hasta, digamos, Vn, ¿de quién? Si tiene n vectores, tiene que ser una base de un espacio de dimensión n, ¿cierto? Entonces, si son una base, es una base. Yo escojo un elemento cualquiera de mi espacio vectorial y las constantes que me permiten escribir ese elemento en términos de mis palabras básicas, ¿verdad? Estas constantes se llaman las coordenadas. Entonces, ¿verdad? Al elemento que junta todas esas constantes, ¿verdad? Al elemento C1, C2, ¿verdad? Hasta Cn, que es un elemento de Rn, es una n tupla, se llama las coordenadas de V respecto de la base que usted escogió. Note tal vez, ¿verdad? Una observación de lo que acabamos de hacer. Note que si estamos en Rn, las coordenadas, ¿cómo se calculan? Multiplicando, aquí está, ¿verdad? Multiplicando por la inversa de la matriz que tiene como columnas los elementos de su base por el elemento que quiere expresar, ¿no? Entonces, en general, en Rn, las coordenadas de V respecto de B son la matriz inversa de esta base, ¿verdad? Que uno poniendo como columnas los elementos de su base, multiplicado por el vector que usted quiere escribir, ¿verdad? A esto se le llama, o se le denota, ¿verdad? Notación, V sub B, ¿verdad? Esta es la notación que utilizamos para denotar las coordenadas de un elemento respecto de una base dada. ¿Cómo se calculan? Se calculan de esta forma, multiplicando por la inversa de la matriz que tiene como columnas los elementos de su base, multiplicando por el vector que estás intentando traducir, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ¿verdad? Esto es lo que dice que para traducir a V, lo que hay que hacer es multiplicarlo por la inversa de esta matriz. ¿Ven? Profe, una consulta. Sí. ¿Las bases solo salen de matrices cuadradas o pueden salir de una matriz que no sea cuadrada? O sea, la base está saliendo de que es n por n, ¿verdad? Una Sí, base puede salir de n por m. Una base puede salir de n por m. ¿Cómo es? El punto es, ¿verdad? Que si usted tiene un espacio V cualquiera, ¿verdad? Este espacio podría ser de matrices, por ejemplo, o de, no sé. Si ese espacio tiene dimensión, puede tener dimensión 6, digamos. Entonces, el espacio tiene dimensión 6. Entonces, una base, o vamos, toda base más bien, toda base de V está formada por 6 elementos. ¿Cierto? Entonces, cuando usted quiere calcular las coordenadas, digamos, tiene los elementos, digamos, V1, ¿verdad? Hasta V6 son sus palabras básicas. De nuevo, eso puede ser matrices, de hecho, ¿verdad? Entonces, tiene sus 6 palabras básicas.
y usted quiere encontrar cómo escribir su elemento favorito en términos de estas 6 palabras. Entonces tiene A, V1, más B, V2, más C, ¿verdad? ¿Cuántos son? A, B, C, D, E, F, más F, V6, ¿verdad? Ahí está. Usted quiere hacer esto, quiere encontrar quién es el A, quién es el B, quién es el C, quién es el D, quién es el F, que le permitan a usted escribir su palabra V, su elemento V, como combinación lineal de sus 6 palabras que usted escogió. Entonces, esto va a ser equivalente a un sistema. ¿De qué tamaño? Tiene 6 incógnitas. Y va a tener básicamente 6 ecuaciones. Entonces tenemos un sistema 6 por 6. Ahora, un sistema 6 por 6 corresponde a una matriz 6 por 6. Entonces, vea que el cálculo de coordenadas, el A, el B, ¿verdad? El elemento A, B, C, D, E, F que usted está buscando es un elemento de R6. Ahora, ¿cómo lo encuentra? Resolviendo este sistema 6 por 6. Bueno, un sistema 6 por 6 tiene asociado una matriz 6 por 6. Entonces, note que el V podría ser cualquier cosa, ¿verdad? De hecho, podrían hacer las matrices triangulares superiores de tamaño 3, ¿verdad? Vimos que tenía esta dimensión. No, perdón. Sí, tenía dimensión 6. Entonces, sus elementos son matrices. Cuando usted escribe este sistema, le va a quedar un sistema 6 por 6. Entonces, no le va a quedar nunca un sistema 3 por 2 o 2 por 3 o nada por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su sistema tiene 6, digamos, 6, cada una de esas le da como una ecuación y cada una de estas le da una variable, una incógnita. Entonces va a tener 6 por 6. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Veamos tal vez un ejemplo, ¿verdad? Hagamos... Consideremos el espacio de matrices, las voy a hacer todas, matrices cuadradas 2 por 2. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí está. ¿Cuál es la dimensión de este tamaño, de este espacio vectorial? Es 4, ¿no? O sea que si yo quiero dar una base de V, tengo que dar 4 matrices. Bueno, 4 matrices linealmente independientes. Voy a agarrar estas 3, A1, A2, A3 y A4. Voy a tomar estas 4 matrices. Permítanme escribirlas. La matriz 0, menos 2, menos 5, 9. ¿No pones? Ah, sí, 9. La matriz A2 va a ser la matriz 4, menos 19. Aquí los números no son profundamente importantes. Aquí lo importante es que estoy escribiendo un conjunto de matrices que yo sé, bueno, o que podemos verificar, ya tenemos cómo, que es linealmente independiente. La última matriz es menos 2, 8, 13, menos 20. Ok. Entonces tengo un conjunto de 4 matrices. Ahora, yo quiero probar, o quiero, pregunta, ¿verdad? ¿Será el conjunto que contiene a estas 4 matrices linealmente independiente o linealmente dependiente? ¿Verdad? ¿Será ese punto linealmente independiente o linealmente dependiente? ¿Qué hacemos? Digo, ¿qué quiere decir? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos las puedo contestar preguntándome lo siguiente. ¿Será que existe existen constantes X, Y, Z, W de que esto me dé 0, 0, 0, 0?
existirán. Bueno, de nuevo, la respuesta es siempre existen. Porque si yo tomo x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, w igual a 0, pues obtengo esto. Entonces, existirán x, y, z, w, no todas 0, para que esto ocurra. Si la respuesta es que sí, entonces es linealmente dependiente. Si la respuesta es que no, que la única es la trivial, la tonta, 0, 0, 0, 0, entonces la respuesta es que son linealmente independientes. Ok. ¿Está bien? ¿Cómo determino yo si existen estas 4 incógnitas, estas 4 variables, cuya suma, cuya combinación lineal de 0? Sí, empiezo y escribo quién es A1. ¿Quién es A1? A1 era la matriz 0, menos 2, menos 5, 9. Más, ¿quién es la Y? La Y es la matriz, ¿quién es la matriz Y? A2, 4, menos 19, menos 41, 78. Y ya, bueno, más, pum, 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 pum. Esto tiene que ser igual a 0, 0, 0, 0. ¿Ok? En particular, cuando ustedes escriben esta matriz, y les va a quedar una matriz del lado izquierdo 4 por 4, 2 por 2, que tiene que ser igual a la matriz 2 por 2, 0, 0, 0. Es decir, que lo que aparece en esta posición tiene que ser 0. Lo que aparece en esta posición tiene que ser 0. Lo que aparece, ¿no? Etcétera. Lo que aparece en esta tiene que ser 0. Lo que aparece en esta tiene que ser 0. Díganme ustedes la celeste, por ejemplo, esta. ¿Cuál es la ecuación que queda en la cuarta posición? Y tengo que agarrar esto multiplicado por x, esto multiplicado por y, lo que aparece aquí multiplicado por z, lo que aparece acá multiplicado por w. ¿Cuál es la ecuación celeste? 9x 9x, 78y o sea, lo que 9x más 78y, ¿sí? más menos 2, menos 12z es Menos 12z, menos 20w. y tiene que ser igual a 0. Ok, entonces, 9, 78, menos 12, menos 20. 9, 78, menos 12, menos 20. Esa es esta digamos que es la cuarta ecuación, ¿verdad? ¿Cuál sería la tercera ecuación? La tercera ecuación dice, digamos, esta. 13, 6, bueno, en este orden, ¿verdad? Menos 5x, menos 41y, más 6, más 13w, igual a 0, ¿verdad? Menos 5x, más, ¿cómo es? Menos 41, y, más 6z, más 13w. Esa sería la ecuación, digamos, 3, esta, la rosada. ¿Cuál sería la amarilla? Sí, tengo que buscar la posición que está el amarillo. O sea, tengo que buscar el 8, el 3, el menos 19 y el menos 2. Y los escribo, ¿verdad? Esta es la verde, y esta es la amarilla, esta es la rosada, y esta es la celeste. ¿Cuál es la matriz que me va a quedar? Vamos, lo escribo en forma matricial. Las incógnitas sería X, Y, Z, W. Note que la columna de constantes es un sistema homogéneo, eso ya lo sabíamos. ¿Y cuál es la matriz de coeficientes? 9 menos 5, eso fue lo que yo escribí, ¿verdad? Pero ya sé lo que va aquí arriba, ¿verdad? 9 menos 5, ¿cuándo está? 9, no, ¿cómo es? Perdón, ya me tres patas. La X, esta está bien. Esta es la celeste era esta. Entonces era 9x, ¿qué es 9? Ah, sí, ¿verdad? 9, ajá, está ahí. 9, okay. Entonces, ¿qué es lo que va aquí? Menos 2. Menos 2. Es que
empecé en el fondo, qué tonto. Sí, Menos menos 2, 2 y arriba 0. menos 2 y 0, sí, ya, ok. Como empecé de abajo para arriba me confundí. Aquí qué va a quedar, en la Y, 78, 41, y me tengo que fijar en las otras dos matrices que es lo que estaba, ¿verdad? O sea, lo que está en la posición, lo que estaba en la posición para la Y, en la posición, ¿cuál sería esta, perdón? 38, Y. Menos 19 y 4. Menos 19 y 4, gracias. En ese orden, ajá. Menos 19 y 4. Más bien al revés, creo. Ah, ¿no es? La Sí. 2, vamos a ver. La matriz 2, ¿dónde está? 19 la primera. Ah, sí, la 2 en la Sí, al primera. revés. Al revés, menos 2. Sí. Al revés. Ah, ya lo borré y no me fijé en cuál orden. Arriba 4 y abajo menos 19. Ok. Bueno, voy a, noten, por lo menos estas dos que ya les hicimos con todo el cuidado. 0, menos 2, menos 5, 9. 0, menos 2, menos 5, 9. Esto es, y básicamente, la traducción de esta matriz a este espacio, ¿no es cierto? 0, menos 2, menos 5, 9. En vez de ponerlo en este formato, lo pongo en el formato vertical. Sí, entonces, ¿cuál sería la columna 2 traducida? La matriz 2 traducida, ¿quién sería? 4 menos 19 menos 4, 78. 4 menos 19 menos 4, 78. 4 menos 9, aquí es un 4. 78. ¿Ok? Entonces, noten que lo que está quedando como la matriz de coeficientes de mi sistema 4x4, básicamente es... Ah, esto es un 41. Profe, ¿no sería menos 41? Sí, 41, es que menos 41. Okay. Pues noten que lo que está quedando como columnas de mi sistema de ecuaciones, básicamente son las coordenadas, ¿no? Ya traduje esto en términos de un elemento de R4. Entonces, agarro la matriz, la reescribo como un elemento de R4, ya no como una matriz, no como un elemento de R4, y lo que está quedando aquí son exactamente esas 4 columnas. Que básicamente, lo podría resumir así, ¿verdad? Es la matriz cuyas columnas son los elementos de B traducidos. ¿No? Porque los elementos de B son matrices. Bueno, pero si los escribo verticales, ¿verdad? En este orden, y lo enderezo, el palito, pues me quedan estas 4 columnas. Entonces, ¿cómo sé yo si este sistema es linealmente independiente o linealmente dependiente? Y, por ejemplo, calculo cuánto es el determinante de esta matriz. Este determinante, bueno, yo lo hice temprano, es distinto de 0, ¿verdad? Esto lo pueden hacer, ¿verdad? No lo hagan a mano, ¿verdad? Más lo pueden hacer, por ejemplo, con la calculadora o con Wolfram Alpha o Simulab o algún tipo de estas herramientas. Y me dice que este determinante es distinto de 0 y por lo tanto, ¿qué sabemos? El sistema de ecuaciones lineales anterior tiene solución única. Y noten que la existencia de solución única es independiente de que yo aquí había puesto la matriz 0, ¿verdad? De hecho, lo que hice fue agarrar esta matriz y ponerla de pie, ¿verdad? Yo pude haber puesto aquí cualquier matriz, A, B, C y D. Aquí me hubiera quedado y A, B, C y D. Es decir, que la independencia lineal, dado que tengo 4 elementos y la dimensión es 4, ¿verdad? Sí, R4, la independencia lineal implica también que es un conjunto generador. Entonces, esto implica que el conjunto B es base del espacio de matrices 2 por 2. Entonces, como ejercicio, halle las coordenadas de la matriz 1, 2, 3, 4 respecto
de esa base B, que contiene a estas 4 matrices. ¿Qué es lo que tienen que encontrar? Tienen que escribir 1, 2, 3, 4, que es lo mismo que tener 1, 2, 3, 4, y escribirlo como una combinación lineal de A1, A2, A3 y A4. Entonces, que esto lo puedo escribir si yo quisiera, ¿verdad? Como ya traducido, ¿verdad? Que esto es equivalente a tener un sistema con estas 4 incógnitas, ¿verdad? Multiplicando aquí por la matriz B igual a 1, 2, 3, 4. ¿Cómo encuentran ustedes el X, Y, Z, W? El X, Y, Z, W tiene que ser la inversa de esa matriz B, que tiene como columnas los 4, no las 4 matrices, pero las 4 matrices traducidas, ¿verdad? Multiplicando por 1, 2, 3, 4. Esto le daría lo que llamamos las coordenadas de la matriz 1, 2, 3, 4 respecto de la base B. Entonces, el ejercicio básicamente es calcular la inversa. Bueno, calcula la inversa y multiplíquela por la matriz 1, 2, 3, 4. Ok, bueno, vamos a parar acá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, Profe. gracias. Profe. Luego.